Venus entró en el signo de Virgo y emerge a la luz un arquetipo muy especial en la historia de la humanidad que está cobrando mucha relevancia últimamente, que es el arquetipo de la Virgen. Algo relacionado también obviamente con el ciclo de Neptuno pasando por Aries. Mientras que Neptuno representa los sentimientos místicos en la astrología, Venus es el que de un modo baja a la Tierra cómo vivimos los sentimientos en las relaciones en el día a día. Y vamos a ver que ahora en las próximas semanas, en su paso por Virgo, va a ser un gran momento para darle la importancia que se merece a la pureza de los sentimientos, al servicio, al cuidado de los otros que podemos hacer las personas. Y vamos a hablarte también de cómo trabajar, cómo pulir la energía de Venus en Virgo, que en astrología se dice que está algo debilitada. Te vamos a hablar de qué significa que un planeta esté en caída, qué tensiones, qué desafíos nos trae esto en las áreas de Venus, como el amor, los afectos, las relaciones. Vamos a ver qué emociones despierta este tránsito, los riesgos en las relaciones y cómo aprovechar esta energía de la mejor manera. Te damos la bienvenida al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Bueno, ya tenemos a Venus en el sexto signo, en el signo de Virgo, y va a estar aquí hasta el 6 de agosto. Venus es uno de los planetas rápidos, aproximadamente suele estar alrededor de un mes por signo, salvo cuando va retrógrado. Y cuando estudiamos, cuando prestamos atención a la posición de Venus en un tránsito, por ejemplo, vamos a ver cómo cambia el ánimo colectivo, ¿no? Como qué sentimientos, qué emociones pueden despertar más en la población en un momento, cómo vamos a estar las personas afectivamente. Esto obviamente en lo particular va a ser importante verlo en tu carta natal, cómo tienes a Virgo en tu carta natal, cómo tienes a Venus en tu carta natal. Va a ser fundamental para ver si puedo conectar con la parte más creativa de este tránsito o si enfatiza temas a trabajar de mi carácter. Y siempre que analizamos a Venus, hablamos de ese impulso que los seres humanos sentimos a expresar la armonía en todo lo que hacemos, en las relaciones humanas sobre todo, pero también Venus es el planeta de la belleza, del arte, de la búsqueda del bienestar, del placer y también del amor y del afecto. Siempre que hablamos de su energía, nos va a mostrar de qué modo expresamos, el modo va a ser según el signo en el que se encuentra, de qué modo expresamos cualidades muy importantes y necesarias para las personas, para los seres humanos, pero a veces que pueden estar algo menospreciadas. A veces no se le presta a Venus la debida atención que merece, porque cuando hablamos de Venus tenemos en cuenta palabras, temas de la vida como la simpatía, ¿no? Prestamos atención a, bueno, somos simpáticos en las relaciones o empáticos, ¿no? Que tiene que ver con nuestra apertura hacia los demás, los sentimientos, que no es lo mismo que las emociones. Los sentimientos son algo estable, algo permanente, algo que vamos a ver de lo que Virgo puede entender un poco más, de la estabilidad al ser un signo de tierra. Bueno, del amor, una palabra que escuchamos mucho pero que a veces pierde un poco su significado. La ternura, nuestra capacidad para ser tiernos en la vida, para ser sociables, sin dobles intenciones, relacionarnos abiertamente con los demás, con dulzura, con alegría, con afabilidad. Se aprende mucho lenguaje estudiando astrología, ¿no? De los libros, de los textos antiguos, hay muchos adjetivos que vamos aprendiendo, ¿no? Una persona afable, hoy ya le diríamos como llevadera, todo eso lo da Venus en una carta natal, porque como decíamos, todas estas cualidades venusinas es lo que puede hacer nuestras relaciones del día a día más amenas, y Venus es un buen signo para que analicemos más todo esto, ¿no? Para que Claro, lo sometamos más al pensamiento. Venus en Virgo. Venus en Virgo, sí. Claro, porque Virgo es el signo del análisis, de entender, de comprender, de prestar atención a todos los detalles. Entonces estas palabras que vos estabas diciendo de Venus nos pueden traer un poco más a la presencia, a la Ujú. vigilia. Bueno, qué tanto funcionamos con esta energía o no a nivel colectivo y también a nivel personal, ¿no? Porque cada uno lo tiene en un signo en su carta. Y ahora particularmente vamos a hablar de este tránsito de Venus en Virgo, cómo se combina la energía de Venus con el signo de Virgo, que va a resonar sobre todo en aquellos que tengan a Venus en este signo. Ujú. También pueden ver algo, compartir algo de estas características los otros signos de tierra, aunque en Tauro está muy fuerte Venus, Sí. pero también hay algo en común en el elemento tierra. Virgo es un signo del elemento tierra, Capricornio también.
Tauro, Virgo y Capricornio, pero en particular, analizando cómo es la energía de Venus en Virgo, que es importante para todos. Porque muchas veces algunos nos preguntan o ven el video y dicen, bueno, pero yo no tengo Venus en Virgo, entonces este video no es para mí. Si es para ¿Qué me ustedes, importa? claro, ¿de qué me sirve? Y los tránsitos astrológicos nos afectan a todos. Los planetas están en constante movimiento, van cambiando de signo. Después está lo más personal, particular de verlo ustedes con su propia carta, ver en qué casa tienen Virgo, para ver qué área de la vida va a estar activando más esos temas en particular, ¿no? Pero en general, Venus en Virgo tiene una forma de expresar el afecto más modesta, también puede ser sincera, o Virgo como representa la pureza, por eso está asociado a la imagen de la Virgen. La Virgen, no en el sentido sexual nada más, sino en el sentido de lo puro, un sentimiento muy puro que puede tener Venus en Virgo, una forma de amar simple, sin vueltas, sin complicaciones. Sin pretensiones, decíamos, ¿no? También. Y que eso es algo de esa cualidad receptiva y de lo que esperamos naturalmente en el amor, como de la gran madre, ¿no? Como el arquetipo de la Virgen. Un amor incondicional, que no tenga ninguna expectativa exagerada, ¿no? Como una madre que quiere a sus hijos por cómo son, porque son sus hijos, no porque sea así o así, ¿no? Sino que es esa entrega de corazón, de sentimiento muy puro. Que para eso es muy importante, y esto es algo que desarrollamos mucho en los cursos de cuándo funciona Virgo de esa forma. Cuando complementa también la energía de su opuesto, que es Piscis. Claro. Donde ahí le aporta más a la razón, más al lado mental de Virgo, el lado de Piscis que es bien sentimental, devocional, porque esto también que estabas diciendo, este amor incondicional, es ese aspecto también devocional, que cuando funciona bien Virgo incluye esta energía de Piscis. Pero también está el otro lado donde Venus en Virgo, relacionándolo con la pureza, también puede llevarlo a ser muy perfeccionista. Sí. Entonces, positivamente puede buscar esto en las relaciones, es algo que lo caracteriza, pero también se puede volver, en algunos casos, muy exigente, donde quiere que sea perfecto. Pero por otro lado, y compartiendo esto que vos decías del arquetipo de la gran madre, es el cuidado. Puede ser que le guste, porque Venus es aquello que nos gusta. Sí. Cuidar de otros o ver qué puede hacer para mejorar su situación, para darle apoyo, para darle una ayuda. Este aspecto bien servicial que ayuda, que acompaña. Y que por otro lado también puede traernos un lado bien práctico de Virgo, de soluciones prácticas. Para la vida cotidiana, ¿no? Donde puede ser alguien confiable, solidario en las relaciones también. Como siempre decimos, hay que ver toda la carta natal. Otra clave es ver qué aspectos tiene, si está más armónico, más tenso. Pero bueno, y en la pareja, porque siempre que hablamos de Venus también es, bueno, en el caso de las mujeres, ¿cómo somos nosotras como mujer? En el caso de los hombres también, ¿qué proyectan en las mujeres? Pero siempre marca también las relaciones afectivas. Sí, cómo somos en las relaciones más Sentimentales, íntimas, ¿no? Claro, la pareja, también el amor en la familia, con los amigos. Tal cual. Entonces, le puede permitir Venus en Virgo estar atento a la pareja, a los amigos que lo necesitan, incluso como anticiparse antes de que lo pidan, ¿no? También después está relacionado con temas de salud, puede orientar, como siempre para dar una orientación vocacional es toda la carta natal, pero puede dar interés por temas relacionados con la salud, con la psicología, también representado por esto, o con la alimentación, con una alimentación más saludable, por ejemplo, o bueno, cualquier trabajo que implique esto de mejorar la vida propia y de los demás también. Y que lo va a disfrutar, ¿no? Porque Venus, sí, para los que tengan Venus en Virgo, es aquello que me siento bien haciéndolo, ¿no? Entonces, capaz otra persona que no tiene Venus en Virgo dice, ¿cómo esta persona está siempre prestando atención a los demás y parece que está ahí al pendiente de lo que los demás quieren? Y él, ella, ¿qué quiere? Y no, pero se siente bien haciendo eso, ¿no? Es su naturaleza. Ahora, el otro lado de Venus en Virgo, o sea, esta es la parte más de cada signo y una parte más elevada. Claro. Y hay una energía. Empezamos por lo superior. Claro. Por el arquetipo. Vamos de lo superior a lo inferior. Descendiendo. Bajándolo a la tierra y que en general en uno funcionan estas energías hasta que las conoce y que las puede encarnar más conscientemente.
hay también aspectos tensos que pueden a veces dificultar que esto sea así. Se expresa más un aspecto mecánico y esto tiene que ver con algo también técnico, esta explicación que vamos a dar de Venus en Virgo, es que Venus en Virgo se dice que está en caída. Si ya vienen escuchando algo de astrología o siguiendo nuestros videos y pueden encontrar más detalle en nuestro canal, o los que son nuestros alumnos también saben de esto, hay signos donde la energía de un planeta está más fuerte, está más potenciada. Hay otros que ahí se dice que está en su signo regente, cuando su energía se siente más cómoda. Ahí sí, o en su domicilio, su regencia o domicilio. Hay signos donde está más debilitado, que se dice que está en exilio, donde al planeta, en ese signo, le cuesta al planeta expresar más su naturaleza. No combina muy bien con ese signo. Y hay signos también en los que se dice que está exaltado, que se siente cómodo, que está potenciada su energía, y signos donde está en caída, donde está más débil. Venus en Virgo es una posición que se dice que Venus está en caída. ¿Y qué significa esto? Significa que funciona algo más débil, que puede encontrar dificultad para expresar su energía de una forma más plena y efectiva, ¿no? Entonces, todo esto que hablamos de la naturaleza de Venus, que es tan dado a las relaciones, tan abierto y demás, sí, quizás no es lo primero que asociamos a Virgo, ¿no? Claro. Que es un signo más analítico, no tan sentimental, más observador, observa antes de abrirse, antes de entregarse, ¿no? A veces puede ser algo desconfiado en el buen sentido, de cauteloso. En cambio, la naturaleza pura de Virgo, como si hablásemos de un Virgo en de Venus, perdón, de Venus, como si hablásemos de un Venus en Libra, que está en su signo, o en Tauro, es más dado, ¿no? Es más abierto. Ahora, esa mirada crítica que tiene Virgo puede anteponerse a la naturaleza de Venus y frenar la espontaneidad de la expresión. Claro. Hoy se habla de una palabra que es sobrepensar, ¿no? Bueno, o pensar demasiado. Sí. Un Venus en Virgo puede pensar demasiado en lo que siente, tratar de entender lo que siente, y son como un cortocircuito, dos lenguajes que no van. No puedo pensar los sentimientos son para sentirlos, ¿sí? Pueden estar de acuerdo, acompañar a mis razonamientos, a lo que la lógica me indica, pero eso en la carta natal es Mercurio. Claro. Es No importante. hay que confundirlo. Claro, son dos cosas diferentes. Es como confundir los órganos. Es como que un órgano quiere hacer el trabajo del otro y no va a poder. A veces cuando uno funciona mal empieza a pasar eso. Tal cual. Y en la carta natal también. Sí. Estamos funcionando mal con Venus y empezamos a funcionar en la parte cuando tenemos que estar sintiendo, estamos analizando. O cuando tenemos que estar actuando, estamos pensando. Sí. Marte. Y eso es lo que está por detrás de esa expresión más externa de lo que se conoce de Venus en Virgo, que a veces da como una frialdad o como una persona demasiado reservada o a veces se puede hablar hasta como de que reprime un poco la expresión del sentimiento por todas estas especulaciones, ¿no? De dudas, de lo que piensa que puede llegar a pasar, de que necesita sentirse más seguro de lo que siente o que los demás le den más seguridad. Claro. O qué es lo más conveniente. Porque también. En este análisis aparece también eso, empezar a evaluarlo. Más especulativo. Más especulativo porque puede ser más frío. En este lado más mecánico da más frialdad. Sí. También. Sí, entonces, es esa eficiencia de Virgo, pero llevada al plano de los vínculos, las personas no somos objetos del laboratorio. Claro, porque mecánicamente lo decimos y creo que algunos pueden decir, pero qué bueno poder analizar así los sentimientos y ver si me conviene o no. No estamos diciendo, hay una parte lógica básica que sí. Sí, que es la parte buena. O sea, Venus en Virgo sabe diferenciar y es más selectivo en las relaciones. Claro. Podemos decir, eso no necesariamente está mal, No. porque sí es cierto que hay personas que no son compatibles, no me van a ser beneficiosas, me pueden llevar a hábitos negativos que yo no quiero adoptar. Venus en Virgo en ese sentido se protege de eso, pero eso llevado al otro extremo se convierte en perder la fuerza, el impulso de la necesidad de relacionarse, ¿no? Entonces, bueno, me relaciono solo si me trae algún beneficio práctico, si me es eficiente en algún modo y no por el
hecho natural de expresar el afecto Claro. humano. Eso es lo que tiene que tener Sí. cuidado. O también en esto del análisis y sobre todo en la relación de la pareja puede aparecer de que busque la perfección en el otro. Entonces siempre va a haber que el otro es imperfecto, siempre le va a encontrar defectos. Y sí, todos los seres humanos tenemos defectos, el que tiene Venus en Virgo también. Entonces que eso lo lleva a desilusionarse o considerar que no es conveniente. Entonces en ese momento tiene que tratar de contrarrestar un poco esa energía, ¿no? Después también está el tema financiero, porque cuando hablamos de Venus, también es un planeta que rige los valores, como aquello que le damos importancia, aquello que nos gusta, lo que consideramos importante, pero por otro lado también lo económico. Aunque a veces se lo asocia nada más a Júpiter, Venus también tiene que ver con lo económico. Y Venus en Virgo puede tener a veces un matiz algo pesimista en lo económico, pero que positivamente lo vuelva prudente. Claro. Por ejemplo, más medido, más controlado, o dispuesto también a sacrificar en algunos casos su realización económica, ese énfasis tanto personal, cuando funciona más el lado servicial, donde está más dispuesto a ayudar, o que se vea o que se encuentre en situaciones donde sus ingresos, su economía está vinculado a temas virginianos como la salud, la farmacia, la alimentación, los servicios. Todo eso, vamos viendo que se va mezclando, ¿no? Pero no es una posición ostentosa, No. ambiciosa a nivel material, mantiene esa modestia, esa simpleza del signo. Así es. Y queríamos mencionar algunos ejemplos de famosos que tienen Venus en Virgo, muchas mujeres pusimos, sobre todo, pero que muestran este lado virginiano que también sería, y Venus es nuestro aspecto físico, es el cuidado. Claro. Como decíamos, la pureza y la perfección. Entonces, muy pulcro. Muy pulcro y que muchas veces, viendo los ejemplos de personajes, combinándolo con toda la carta natal, también daba esto de qué es lo que te transmiten estéticamente, de que cuidan su estética, cuidan cómo se muestran. Sí. Que bueno, en cada caso de formas distintas, ¿no? Sí. O en algunos casos también crítico de lo estético. Que, por ejemplo, el primer ejemplo que trajimos es Julia Roberts, Sí. donde sí es una mujer que se caracteriza por su lado venusino, una actriz muy conocida, pero también fíjese que en distintas etapas o, bueno, por distintos años, momentos de su vida, también hizo críticas a esto, mostrándose, pero dándole importancia a cómo se mostraba. Sí, o como un aspecto más simple, ¿no? También sí, es bastante sencilla. También. Bueno, otras mujeres, para mencionar, actrices, Blake Lively, una actriz muy conocida que tiene bastantes planetas en Virgo y Leo, ¿no? Tiene una combinación con Leo también, que se le nota. Claro, eso es muy importante también. Otras energías de la carta. Claro, porque eso que decías vos, Virgo Leo, ella se muestra más así, pero también se nota que es muy detallista, perfeccionista con su lado estético. Meghan, la ex duquesa de Sussex, la esposa del príncipe Harry. Ex príncipe Harry. También. Sí. Esta escritora, Rowling, la escritora de la saga de Harry Potter. Sí. Bueno, esto del disfrutar, ¿no? El disfrutar de actividades virginianas. Tal cual. La escritura, la comunicación. Además tiene muchos planetas en Virgo. Sí, el dar detalles. Le encanta. También tiene Mercurio en Virgo. Sí. Es muy, muy detallista, ¿no? Fíjense toda su obra y claro, esto que decías vos, le gusta eso, de esa forma. Después Sofía Loren, una actriz italiana muy conocida de décadas atrás, que tenía Venus en Virgo en conjunción con Neptuno, que daba como esta imagen de diosa en la tierra, ¿no? Sí. Ahí es importante esa conjunción porque está ese factor virginiano, pero con Neptuno ahí como muy elevado y Neptuno el cine también, ¿no? Claro. Que la favoreció. Porque también para una mujer es cómo la ven los demás, cómo su Venus, cómo se muestra. Y con Neptuno, tipo la diosa italiana es Sofía Loren hasta el día de hoy que quedó. Sí, sí. Sí, también. Y bueno, después, por ejemplo, John Lennon tenía también a Venus en Virgo, como en esa expresión también más modesta, ¿no? Sí. Y también la relación que más se le conoció fue Yoko Ono, que más intelectual la mujer, ¿no? Como puesto el énfasis en la parte virginiana, mercurial del conocimiento, ¿no? Como una relación que se destacaba más por eso en apariencia. Y otro actor, Alain Delon, también de la época de Sofía Loren, digamos, de otra época.
Está este tema también, antes de ir a la pausa y contarles las energías para mañana, como hacemos siempre, de los arquetipos que van emergiendo en lo colectivo en cada momento. Y hay imágenes, nosotros trabajamos con el tarot, las imágenes del tarot nos pueden ayudar a captar más la esencia de una energía astrológica. El arquetipo de Virgo, como es de Venus en Virgo, perdón, hablando de esta posición de Venus en Virgo, es un arquetipo de lo femenino y hay dos cartas en el tarot que representan como los dos lados de lo femenino y sobre todo Virgo, que es el signo que se asocia a la imagen de la Virgen o la mujer sosteniendo la espiga de trigo. Esto es muy importante que vos decías. Es el arquetipo de la pureza, no entendida como castidad sexual, o el arquetipo incluso de la Virgen, no solamente relacionado con eso, sino que qué es lo puro, que es lo que está por detrás de la idea de algo virginal, es algo que está como en su estado más original, más natural, ¿no? En su estado más puro, como la pureza del sentimiento de las grandes madres, de los grandes seres, como fue la Madre de Cristo, la Virgen María, o la Madre de Buda, que se llamaba Maya, que quiere decir María también, ¿con qué asociamos esa raíz, esa palabra? Con el mes de mayo, que es el mes de Tauro, regido por Venus, ¿no? Así que hay todos simbolismos astrológicos siempre también detrás de los relatos de las grandes tradiciones espirituales. Entonces, estas imágenes, por ejemplo, la de la papisa, que se asocia más con ese lado virginal, en el sentido de lo puro, puro que es dejar lo estrictamente necesario, lo que se vuelve nutritivo. Incluso vos hablabas de la alimentación antes. A Virgo lo rige Mercurio, que es el planeta del discernimiento, del separar. Virgo, a nivel del cuerpo físico, cada signo se relaciona con algún órgano. Virgo rige los intestinos, sobre todo el intestino delgado, que es el que hace esa tarea de separar, de diferenciar lo que sirve, lo útil, lo que sirve al proceso de purificación y elimina lo tóxico, lo otro lo discierne y lo deja a un lado, ¿no? Esto también a nivel emocional, como representan estas dos cartas en el tarot, va a ser un buen momento, Venus pasando por Virgo, para purificar nuestros sentimientos, para buscar las buenas intenciones. Y aparece este arquetipo de la Gran Madre en sus dos fases, más interna es la papisa y más externa es la emperatriz, que es el arcano número 2 y 3. Aparece esta imagen de lo femenino como gran protectora, mucha bondad, y a la que podemos acudir en pos de ayuda. Justamente ahora estamos en la época del Mundial, ¿no? Y nosotros viendo las imágenes y lo que va pasando, ¿no?, en el mundo, vemos, por ejemplo, selecciones, la de Argentina, por ejemplo, que la patrona de la Argentina es la Virgen de Luján, que los jugadores tienen un altar donde tienen a la Virgen y le prenden una vela, ¿no? Y hay varias representaciones de la Virgen allí, ¿no? Como que emerge con mucha fuerza en ciertos momentos y en diferentes personas, ¿no?, según su creencia, obviamente, pero que es un arquetipo que está más allá de una religión, ¿no? Porque el arquetipo de la Gran Madre es un arquetipo fundamental de la historia de la humanidad, ¿no? Se relaciona con la Madre Tierra en última instancia, que es Tauro, como decíamos, como en el mito de Buda. Bueno, acá en el tarot aparecen representadas en estas dos cartas la Madre espiritual, de protección anímica, protección espiritual, que representa a la papisa o suma sacerdotisa en ese aspecto más profundo y más sutil de la mujer, que a veces se relaciona con un aspecto más misterioso. Venus en Virgo puede tener algo de eso, algo como de impenetrable en algún punto. Fíjense los ejemplos de las mujeres que decíamos que algo de eso emanan en algunos casos. Y después está la emperatriz, que es el lado terrenal de Venus en Virgo. Es la que da frutos, da florecimiento en la práctica, en lo material, como Virgo es como la cosecha. Entonces es un arquetipo que puede ser bastante completo en la medida que trabajamos en pos de eso. Al principio sí, funciona más débil, se puede expresar más incómodo porque no es una naturaleza tan afín, pero si se trabaja y se profundiza, está como todo ahí contenido, ¿no? Y eso es algo importante de los planetas débiles en una carta natal, que pueden dar una expresión de temas más sutiles y superiores, ¿no? Bueno, eso es algo más técnico de la astrología que lo enseñamos en nuestras clases. Llegamos hasta acá con la primera parte, vamos a ir a un corte y cuando volvamos
Vamos a hablar un poquito más de las energías actuales, ver qué aspectos está teniendo Venus en Virgo ahora en su ingreso y que son también los aspectos que vamos a tener el día de mañana junto con otras energías. Les vamos a dejar la invitación a los 2 cursos que estamos comenzando, al curso de astrología por un lado, para los que quieran aprender desde las bases, y también tenemos el curso de tarot y los arquetipos de Jung, donde también trabajamos con esta herramienta. Ya volvemos. ¿Quieres saber todo sobre ti y conocer a los demás? La astrología es la herramienta perfecta para hacerlo. Por eso te invitamos al curso online de astrología desde las bases del Centro Astrológico Aztlán, que ya lleva más de 60 años de experiencia enseñando y asesorando en la astrología. En este curso les vamos a enseñar las bases y fundamentos de la astrología, así podrán aprender sobre la carta natal, pero desde el enfoque de la psicología de Carl Gustav Jung, quien fuera un psicólogo y astrólogo suizo que contribuyó a la creación de una nueva astrología a partir de su cosmovisión del ser humano y nos ayuda y sirve como una guía a la propia carta natal en lo que él llamara el proceso de individuación. Que este proceso se trata de reunir las distintas partes de nosotros mismos y volverlas un todo armónico. Esto podemos empezar a hacerlo a partir de nuestra propia carta natal, al conocer sus partes, que esto vamos a estudiar en nuestras clases, los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas, los aspectos astrológicos y mucho más que conforma la totalidad de la carta natal. Al conocer esto, las posibilidades de las distintas combinaciones de estos elementos, empezamos a revelar lo oculto de nuestra carta natal, se empieza a revelar nuestra propia personalidad, podemos descubrir, por un lado, los complejos y traumas del inconsciente. Al identificar esas energías, vamos a poder también saber cómo resolverlos y por el otro lado podemos conectarnos con nuestras capacidades, con esas cualidades positivas que todos traemos, que están latentes en nosotros, esperando a que las conozcamos y desarrollemos a partir de nuestra propia carta natal. Si quieren conocer cómo participar del curso, es muy sencillo. Solamente necesitan de una computadora o un teléfono móvil, tener conexión a internet. Las clases las van a poder ver en vivo y en directo, hacernos las preguntas que tengan. Tenemos contacto, estamos conectados en simultáneo con los alumnos, pero también les quedan disponibles las grabaciones, así que si no pueden estar en vivo en el horario que es la clase, no hay problema. También van a tener contacto con nosotros para poder ir teniendo un seguimiento de cómo van avanzando en su proceso con cada clase. Por supuesto que aquí les dejamos el número de pantalla para que nos puedan consultar y también les vamos a dejar el temario completo porque vamos a abarcar muchos temas interesantes en la astrología y que son fundamentales de conocer a la hora de querer profundizar en una carta natal, a la hora de querer entender un poco más la parte técnica de la astrología que está por detrás también de los videos que hacemos. Y de regalo les damos el dibujo de su carta natal, confeccionado con el sistema de la escuela Aztlán, como pueden ver aquí, este gráfico que está en pantalla. Le hacemos el dibujo a cada uno de nuestros alumnos para que puedan ir utilizando a la astrología como una herramienta de autoconocimiento. Así es. Abajo les dejamos toda la información de cómo participar. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a
cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chao. Bien, ya estamos de vuelta y hablamos un poquito más de Venus pasando por Virgo, porque en su ingreso y esta primera semana y hasta el 16 de julio, son aspectos que van a durar una semana prácticamente, son muy destacadas las relaciones que forma Venus con el resto de energías. Toda la configuración es muy importante porque si venís siguiendo nuestros videos, habrás escuchado que estamos hablando de que hay muchos planetas en los primeros grados de los signos. Venus, al ingresar a Virgo, pasa por los primeros grados y activa toda la serie de aspectos con los planetas mayores. Se forma a la vez una cuadratura, un aspecto de 90 grados entre Venus y Urano, y también en simultáneo Venus va a formar un yod, que son aspectos de 150 grados con Neptuno y con Plutón. Del yod hablamos bastante el año pasado porque se formaron varios por las energías que había. Bueno, ahora también Venus va a estar activando ese aspecto que se lo conoce como un aspecto de encrucijada, porque la imagen que se forma, si unimos dónde está Venus, dónde está Plutón y dónde está Neptuno, es como de llegar a un camino y ir por un camino, y que se abran dos caminos posibles, lo que se forma como una Y, ¿no? Una situación de necesidad de tomar una decisión. Venus es el que recibe esa energía, así que sí que son momentos, no es un ingreso más de Venus en Virgo, son momentos donde podemos sentir que necesitamos relacionarnos con los demás de una nueva manera. Es un buen momento también para ser más consciente de todo lo que es Venus, ¿no? Hacer consciente nuestros valores, la importancia de la vida afectiva, de cómo expresamos nuestro afecto a los demás, teniendo en cuenta todo lo que hablamos en la primera parte, y de aprender a encarnar más ese rol de receptividad, de ternura, de ser serviciales, como algo que puede servir mucho a contrarrestar otras energías que estamos teniendo. Sigue Marte con Urano, Júpiter se está acercando a la oposición con Plutón, que es bastante fuerte, ¿no? Así que aquí Venus puede ser como un eje sobre el cual podemos apoyarnos. Claro que al estar en tensión con Urano, eso puede traer desafíos para sostener lo que es importante en cuanto a nuestros vínculos, a los acuerdos. Venus es también cómo nos ponemos de acuerdo con los demás, ¿no? Tiene que ver con el sentir con el otro también, ¿no? Con la compasión, pero bueno, va a haber que practicar mucho la tolerancia. Y eso es positivo de Venus en Virgo porque como es un signo más mental, si aplica conocimientos, por ejemplo, vos decías, se relaciona con la psicología, ¿no? Si usa alguna idea psicológica, puede ponerse más en el lugar de los otros y ser más tolerante. Eso va a ser muy importante. Si no, mecánicamente funciona el aspecto más como rupturista, ¿no? De quiebres, de relaciones, de uniones, de mucha intolerancia, que es Venus-Urano cuando están en tensión. Son como dos polos opuestos, ¿no? Porque Urano es eléctrico y Venus, al contrario, es magnético, ¿no? Urano repele y Venus atrae. También con Urano se puede sentir más la necesidad de libertad en las relaciones, de independencia. Si se enfatiza mucho eso ahora, puede traer como una sensación de mucho nerviosismo, de mucha inquietud, que impide esa serenidad natural que podría tener Venus en Virgo. Así que es un buen momento para tomar las cosas con calma. Y en el tema de los gastos, del uso del dinero, también cuidarse de cosas muy impulsivas, pero sí estar abiertos a que pueden haber gastos inesperados y que tengan que ver con otros. Porque Urano también tiene que ver con los grupos, con las amistades. Venus, decíamos, es el lado servicial. Bueno, depende si es algo creativo, positivo, o si es algo que viene a generar una alteración en mis finanzas, tener cuidado. O gastos por temas de salud. También. Me tengo que hacer cargo de un tema de salud y bueno, implica un gasto, hay que hacerlo, es una necesidad. Y con eso de Urano que es inesperado, ¿no? Repentino. Todo esto hay que verlo en la carta de cada uno. Estamos planteando panoramas que después, según cómo cada uno recibe esta energía, es más probable o no que pase algo de eso. También tener en cuenta que estos días todavía sigue, analizando las energías, ¿no? Ahora, generales que tenemos, todavía está la conjunción de Urano con Marte. Subimos un video ayer, que es un extracto de otro video que habían hecho con Nicolás completo, de la conjunción Urano-Marte para los 12 signos. Les recomendamos que lo vean porque
todavía la estamos teniendo. Estos son los últimos días ya, pero es un aspecto muy fuerte, donde si bien Venus todavía no llegó al aspecto tenso con Marte, que igual va a llegar, va a estar en tensión con Marte a lo largo del mes, Marte en Virgo, Venus en Virgo y Marte en Géminis. Aumenta esto que vos decías de, bueno, cosas inesperadas que pasan, o también Venus, Marte-Urano está marcando ahora muchos temas que estamos viendo de violencia, o mismo algunos nos estaban comentando noticias que las vemos, pero también las ponen en los comentarios de los videos, ¿no? Temas relacionados con aviones, con rascacielos, Sí. Marte con momentos de violencia, con más accidentes, o sea, entonces es para estar atentos, para prestar más atención, no es algo negativo, sino que es un aviso. La astrología a veces nos dice, bueno, pero qué negativo, no. Conocerlo en realidad nos permite anticiparnos, nos permite evitar tantos problemas, entonces no es algo negativo, sino que en realidad es una ayuda. Totalmente. Mejor estar prevenidos. Y bueno, otras energías, en particular para el día de mañana, tenemos la luna en Tauro. La luna en Tauro está en su signo regente, estábamos hablando, está exaltada, perdón. Exaltada, sí. Está exaltada donde se siente cómoda a la hora de expresar la energía. Signo de Venus. El regente de Eso. Tauro es Venus, así que enfatiza más los significados de Venus Sí. en este momento. Tal cual. Bueno, entonces aquí ponemos la carta del día de mañana. La luna, entonces, al final de Tauro es importante que este día cambie de signo la luna, entonces tenemos como el día dividido en dos. Un lado de la luna en Tauro que marca más estabilidad, más tranquilidad, aunque ya al final de Tauro empieza a formar bastantes aspectos, ¿no? Sigamos en orden. Al principio del día tenemos un aspecto armónico con Mercurio, que sí puede favorecer a la comunicación, hacer más fácil expresar las emociones, bueno, para estudiar, para conversar, para lo público, pero enseguida, después ya para el mediodía y un poco más para la tarde, empezamos a tener a la luna en tensión con Venus. Entonces es importante siempre ver la relación entre luna-Venus, dos planetas de energía femenina, energía yin, que como decías, Venus es regente de Tauro, entonces ya desde Tauro empieza la tensión y después ya ingresa en Géminis la luna. Que sí, la tensión entre luna-Venus puede dar a veces mucha sensibilidad, hipersensibilidad, o lo que suceda en nuestro entorno nos afecte aún más. O también da esta energía de tierra y también por Tauro cierta pereza, no quiero hacer esfuerzos, evitar excesos. Bueno, cuidarnos un poco de eso. Y después la luna ya está ingresando en Géminis, donde cambia este estado emocional de Géminis, es más fluctuante, más activo. Géminis es un signo más nervioso, donde también necesita, al igual en parte que Venus en Virgo, la luna de Géminis necesita analizar sus emociones, comunicarlas, expresárselas a los demás, porque Géminis es el signo de la palabra, de la comunicación. Y también es un signo dual, es un signo mutable, y la luna también tiene esa energía de cambio, donde puede dar también varios cambios emocionales, ¿no? Distinto de Tauro, que es más estable, un signo fijo, de tierra. Géminis es aire inmutable. Entonces puede dar más cambios. Y bueno, va a estar formando también otros aspectos ya de Géminis. Sí, ahí vemos que ya se va a acercar a Urano, se empieza a sentir en la noche del viernes, empezando el sábado, la conjunción con Urano, que en parte trae la energía de Marte. Es uno de los días, lo habíamos comentado en el pronóstico semanal con el profesor Nicolás, es uno de los días más tensos ya para la noche del viernes y entrando en el sábado, porque acelera mucho el ritmo. Esas reacciones más tranquilas de la primera parte del día se pierden un poco y bueno, va a ser un momento para tratar de tomar las cosas con calma, ¿no? Vean ustedes, o sea, ya va a haber un ritmo de por sí acelerado, negativamente se puede volver agresivo, muy violento, sobre todo en el uso de la palabra. Sí. Así que vean ustedes que... Y físicamente. Sí. Como que es porque Lo motriz, Marte. Porque si bien la luna no llega a Marte todavía, pero Urano sí está con Marte. Sí. Y justo va a ser el partido que va a jugar Argentina, así que los argentinos, bueno, tratemos tratar de estar con calma. no identificarse tanto con eso. Sí, tal cual. Porque Buenos Aires, que es de Géminis, ¿no? También para Estados Cuidado Unidos. en las calles. Importante que la luna Estados Unidos. active Urano en Marte, así que también. Sí.
Bueno. Y el aspecto con Júpiter. Va a haber sextil con Júpiter, o sea, es una serie de aspectos complejos, muy, muy dinámico, ¿no? Entonces, siempre... Mucha emoción. Mucha emoción, tratar las personas de ver cómo contrarrestar desde lo interno esa energía, ¿no? Como no subirme a la marea tan ciegamente, que es lo que representa la luna, sino tratar de mantener un poco la calma, la tranquilidad, teniendo en cuenta que las cosas son pasajeras, ¿no? Entonces, Sí. algo que puede desembocar en algo muy crítico en un momento, después esa energía pasa. Es como que si me corro de la corriente del río, el río sigue, pero no me arrastra. Tener esa imagen como para tener cuidado, prestar atención, sobre todo en situaciones expuestas a cosas extremistas o peligrosas. Sí, ¿no? la luna también son las masas, también si estamos en situaciones públicas de muchísima gente, bueno, estar con atención y tratar de evitar peleas, ¿no? Sí. Porque con esta energía... viernes a la noche. Claro, ahí ya hablando un poco más para lo que va a ser el sábado. Claro, también, viernes a la noche, sábado a la madrugada. Sí. Y es el momento de más tensión, ¿no? Va a estar la luna ahí en los primeros grados de Géminis, Sí. viernes y sábado, ¿no? Así que también prepararse para esos 2 días. Sí. Bueno, llegamos hasta acá con el desarrollo de las energías de Venus en Virgo y del resto de energías diarias. Les dejamos también la invitación a que conozcan nuestros servicios astrológicos, los que quieran tener una guía personalizada, como muchas veces hablamos, lo importante de todas las energías de cada momento es verlo en la propia carta natal. Si quieren ir aprendiendo cómo hacerlo y tener la interpretación de su carta para entender qué puntos son importantes en su carta natal, lo hacemos a través del servicio de consultoría o también la revolución solar. Para los que estén cumpliendo años estos días, son fuertes las energías, así que son revoluciones solares importantes, años intensos, así que muy bueno tener como una guía si sienten que están en años bisagra de su vida, de cambios importantes, lo es. Así que pueden consultarnos aquí al teléfono que ven en pantalla o en la descripción que encuentran en el video y les enviamos la orientación de cómo ponerse en contacto con nosotros. La devolución es a través de una entrevista por videollamada y también con un informe escrito. Así es. Bueno, llegamos hasta aquí con el video de hoy. No se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y también les vamos a dejar el servicio que estamos ofreciendo de carta evolutiva. Y por supuesto, tampoco se olviden de dejarnos su comentario contándonos cómo reciben estas influencias, en qué signo tienen a Venus. Los que tengan en Virgo. Los que tengan en Virgo sobre todo. Se identificaron con algo de lo que... O si conocen a personas con Venus en Virgo u otros ejemplos que también hay. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gracias. Chau. Chau. Te invitamos a que te puedas hacer tu carta natal evolutiva. ¿Qué es la carta natal o astral evolutiva? La astrología es un conocimiento, es una ciencia que algunos toman como una mera mancia, pero es mucho más, que provee importantísimas herramientas para el conocimiento de nosotros mismos y del mundo. Vamos a ver que un estudio de la carta natal evolutiva te puede proveer de una salida para que puedas realizar tu verdadero destino, el destino de tu esencia, una salida de la confusión, del sufrimiento, del dolor y muchas veces simplemente del no saber cómo continuar con nuestro desarrollo y nuestra evolución, tanto interior como exterior. Vamos a ver los puntos que te puede ayudar a hacerte una carta natal o astral evolutiva. En este estudio astrológico especial conocerás cuáles son los patrones kármicos de tu destino, cuáles son las áreas de ti que desde lo inconsciente preconfiguran la conciencia del ego de esta vida. Verás también qué pautas y tendencias te ayudarán a liberarte de lazos que impiden el florecimiento total de tu verdadera naturaleza. Te mostraremos cuáles son las experiencias que serán las más fructíferas para ti, para liberarte de las cadenas del pasado y tener un futuro que no genere nuevas pautas de encadenamiento. Verás con esta carta 2 caminos que puedes tomar, uno de evolución y de crecimiento, interior y exterior, y otro de peligros que pueden hundirte en más sufrimiento y dolor. Y también te indicaremos cómo podrás fortalecer tu ser interior para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que están en el mapa de tu destino.
Te invitamos a conocer más sobre este estudio especial astrológico, tu carta natal evolutiva, que realizamos a través de una videoconferencia y además incluye un material escrito. Aquí abajo en la descripción encuentras el contacto para solicitar más información. Te esperamos. Esperamos. Gracias.